Bienvenidos a Identidad. El Señor dice en su palabra que la oración de fe sanará al enfermo, y esto es una realidad en la vida de Roberto Jara. Quédate con nosotros y juntos descubramos más acerca de esta impactante historia. Antes, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la guía de estudio La Biblia habla. ¿Quieres saber cómo es Dios? ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿Cómo hablar con el Señor? Estas y otras preguntas puedes resolverlas a través de este material. Para solicitarlas, solo debes escribirnos al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org o contactarnos a los teléfonos que están apareciendo en tu pantalla. Te haremos llegar gratuitamente este material hasta tu hogar. Ahora sí, aquí comenzamos con Identidad. Bienvenidos. Roberto Jara Martínez es inspector del Colegio Adventista de Santiago Sur. Nació en Concepción, Chile. Es el sexto de 11 hermanos. Tiene 3 hijos. A los 17 años tuvo un encuentro con Dios. Desde 2005 es vegetariano. En mayo de 2020 estuvo 12 días conectado a un ventilador mecánico en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Vespucio tras contagiarse de COVID-19. Durante la recuperación de esta enfermedad le dio un infarto. Afortunadamente no quedó con ninguna secuela. Hoy conoceremos en detalle la compleja situación que vivió debido al coronavirus. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de la TV Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Antes de la pausa, estábamos viendo el video biográfico de Roberto Jara, un docente del Colegio Adventista de Santiago Sur en la capital chilena, donde Dios lo salvó milagrosamente de la terrible enfermedad que enfrenta el mundo, del COVID-19. Roberto Jara, bienvenido. Buenas noches. Muchas gracias por haber aceptado la invitación y estar aquí con nosotros en Identidad. ¿Cómo estás? Buenas noches, Ángela. Buenas noches, amigos que nos están escuchando. Un placer estar aquí y haber aceptado esta invitación para contar el testimonio de cómo Amén. el Señor me rescató. Amén, amén. Qué lindo, Roberto. Muchas gracias. Cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Dónde vives actualmente? ¿Cuál es tu profesión? Cuéntanos. Bueno, vivo acá en la localidad de San Bernardo. ¿En Santiago? En Santiago, sí, en Santiago de Chile, y además soy anciano de la Iglesia Adventista Santiago Sur, de acá de la comuna de San Joaquín, también de Santiago. Trabajo en el Colegio Adventista Santiago Sur también. Allí me desempeño como inspector en el colegio y trabajo también en el área de evangelismo de la iglesia, tanto también como del colegio. Genial. ¿Cómo es el día a día ahí con los jóvenes estudiantes? Bueno, ahora es un poco diferente por el tema de la pandemia, pero ¿cómo es el día a día ahí con los jóvenes, con los estudiantes? Bueno, a decir verdad, acá hay mucho trabajo en la parte evangelística, sobre todo con los alumnos. Hay mucho trabajo, falta mano de obra en ese sentido, porque en realidad detrás de los alumnos hay 2 padres también que están ahí y que están esperando de que uno los evangelice de tal manera que le dé a conocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Amén, amén. Qué lindo, Roberto. Cuéntanos ahora un poco de tu niñez, de pronto adolescencia. A tus 17 años entregaste tu vida a Cristo mediante el bautismo. Dijiste, amo a Jesús, lo acepto públicamente. Cuéntanos cómo fue ese proceso a tus 17 años, en plena adolescencia. Claro, esto ocurrió allá en un pueblo del sur porque yo nací en la localidad de Concepción, precisamente en la localidad de Florida. Así es que me crié toda mi infancia, fue allí en la localidad de Hualqui, junto a un muy buen amigo que tuve desde mi infancia y que hoy es pastor muy conocido también, que es el pastor Luis Iguala. Y con él nos criamos allí en aquella localidad.
en aquella localidad, y a decir verdad, entregué mi vida a los 17 años, después de haber nacido en cuna cristiana, y de hecho allí mi padre también, ellos fueron los pioneros de la primera iglesia en aquella localidad de Hualqui. Y yo ya a los 8 años ya andaba haciendo obra misionera con mi padre. Caminábamos trayectos de kilómetros y kilómetros por el medio de los bosques para llegar a localidades el día sábado a tomar la escuela sabática con personas que vivían en aquellos lugares alejados, predicando el evangelio. Qué lindo, Roberto. ¿Por qué si desde los 8 años salías con tu padre a hacer obra misionera, te entregaste al Señor hasta los 17 años? Así es, claro. Me bauticé, sí, a los 17 años, pero desde muy chiquitito, desde muy temprana edad, mi padre me sacaba a las actividades espirituales. Así es que salíamos a hacer obra misionera, tomábamos un tren allí en la localidad de Hualqui, que nos transportaba a unos 40 kilómetros de distancia aproximadamente, y allí íbamos a entregar el mensaje de la palabra de Dios y a estudiar la lección de escuela sabática los domingos con familias que vivían en lugares muy apartados, allí en la localidad de Quilacoya específicamente. ¡Wow! ¡Qué lindo! Roberto, tú tienes 3 hijitos. ¿Cómo se llaman? ¿Ahí vives con ellos actualmente? ¿Ellos qué hacen? Sí, la verdad ellos son mayores de edad, ya están casados, los tres están casados. Mi hija mayor es Catherine, ¿ya? Ella trabaja en un laboratorio. Mi hija, la que sigue también, ella es enfermera. Y mi hijo menor, que ya no es menor, tiene 28 años. Pero aún así él también fue desahuciado por los médicos cuando tenía aproximadamente 14 años, porque con un tumor que tenía en el cerebro. Pero se hicieron largas cadenas de oraciones acá en las iglesias en Santiago de Chile, y a decir verdad, el Señor escuchó esas oraciones, porque le habían dado solamente un año de vida. Y sin embargo, y que los ataques cada vez iban a ser más frecuentes, pero la verdad es que no fue así, y el Señor secó ese tumor que tenía allí en el cerebro y por el cual había sido desahuciado. Y hoy goza de una vida tranquila junto a su hijo y su esposa. ¡Wow! Roberto, cuéntanos ahí un poco más. ¿Cuánto tiempo tuvieron que vivir esa situación con tu hijo? La verdad que la estuvimos viviendo por largos años, porque desde que lo desahuciaron a él, una junta de médicos dijo que no lo podían operar porque si no el tumor se le iba hacia adentro. Entonces, cuando eso ocurrió, bueno, hubo una gran desánimo, desilusión en nosotros como padres, pero nunca perdimos la esperanza en que Dios iba también allí a obrar un gran milagro en mi hijo. Amén, amén. Así es, Roberto. Solo aferrados a la mano de Dios podemos salir adelante, podemos atravesar esas dificultades con la mano del Señor. Solos no podemos, pero en el Señor somos más fuertes, avanzamos más rápido, llegamos más lejos, dice el Señor. Roberto, ¿cuál fue la situación compleja que tuviste que vivir ahora en los últimos tiempos en tu vida, donde el Señor pudo restaurarte, donde el Señor pudo fortalecerte, donde viste la mano de Dios ahí fuertemente interviniendo en tu vida? Bueno, todo ocurrió un día viernes, día de la preparación. Empecé a sentir unos síntomas de resfrío, pero yo pensé que era algo común, no le di la mayor importancia. El día sábado ya empecé a jadear, como que algo impedía respirar. Y yo dije, bueno, un resfriado común debe ser. No le di tampoco la debida importancia, pero le comenté a mi hija, que es enfermera. Entonces le dije, hija, le dije, tengo problemas para respirar, siento que estoy respirando muy cortito. Entonces me dice, papá, me dice, mañana lunes, me dice, porque ya era el amanecer del día domingo, me dice, vamos a ir a ver al médico para que te hagan una radiografía a los pulmones. Y así fue, el día lunes de mañana, muy temprano, me fui a hacer el examen. Allá me dijeron que dentro de aproximadamente 1 hora y media más iban a estar listos los resultados, así que hay que esperar tranquilamente en la casa.
Todavía no alcanzaba a llegar a la casa, a entrar a mi casa, al umbral de mi casa, cuando en ese momento suena el teléfono y me dicen que me debo devolver urgente a un hospital porque mis dos pulmones están totalmente colapsados. Bueno, ahí en ese momento llegamos al hospital de urgencia más cercano, que era un hospital en la localidad de San Bernardo, y en ese momento estaba el pic de esto del coronavirus. Estaban los hospitales todos colapsados, pero aún así allí me recibieron para conectarme a la máquina, porque ya simplemente yo jadeaba, ya no podía respirar. Pero en ese momento, mientras esperaba allí, estaba con mi hija, y le digo yo, hija, humanamente hablando, le digo yo, sé de la gravedad de mi enfermedad, por lo tanto le digo, hija, no, yo no voy a volver de esta enfermedad. Y mi hija me dice, no, papito, me dice ella, Diosito a ti te quiere mucho, me dice. Diosito te ama. Además, tú llevas un régimen pro salud, me dijo, y vas a resistir. Y así fue como fueron palabras casi proféticas que dijo mi hija y que todavía dan vuelta en mi mente y mi corazón porque me dieron ánimo. Y yo le respondo y le digo, hija, le digo yo, que se haga la voluntad de Dios entonces. Y en ese momento me llama la doctora, me pasan al box y allí me conectan a una máquina de forma inmediata, pero a la vez también de inmediato me llevan a hacer otro escáner a los pulmones. Y resulta que tuvo el mismo resultado. Los pulmones estaban totalmente colapsados. La doctora en aquel momento conversa con mi hija y le dice que no hay allí en aquel lugar espacio donde dejarme, no habían camas para hospitalizarme. Y había un solo cupo en un hospital que estaba aproximadamente a 60 kilómetros de ella, como a 60 kilómetros aproximadamente. Pero yo le recomiendo, dijo la doctora a mi hija, que lo lleve si puede a una clínica, por la gravedad que él tiene. Así es que mi hija ahí empezó a hacer los contactos y llamó a varias clínicas, tampoco ya había cupo. Y en una clínica de acá de la ciudad de Santiago había un cupo, pero en urgencia. No había cama, pero me improvisaron en una cama allí en aquel lugar. Y allí comenzaron las 3 primeras noches más difíciles que me tocó vivir en aquel lugar. Porque mientras oraba yo y le decía a mi Dios, le decía, Señor, si he de bajar al descanso, quiero estar preparado. Si he de bajar al descanso, Señor, si hay algún pecado que yo haya cometido, cárgalo y límpiame con tu sangre. Y así fue como en ese momento empecé allí acostado en la camilla, en urgencia, porque estaba súper lleno aquel lugar. Empiezo a jadear con más frecuencia. Y resulta que en ese momento me empiezan a aparecer imágenes terribles a la mente, como imágenes así diabólicas. Entonces yo dije, Señor, ¿qué es esto? Y cuando estas imágenes se me venían de nuevo, que yo las relaciono probablemente al intento de Satanás de querer decir algo en ese momento, pero yo le digo, apártate de mí, Satanás, porque la sangre de Jesucristo ya me ha limpiado de todo pecado. Y así fue como esto continuó por las 3 primeras noches. Y yo me preparaba para descansar. Le decía, Señor, si tú me llamas, estoy preparado para bajar al descanso. Pero pasaron las 3 noches y resulta que el Señor no me llamó al descanso. Entonces yo digo, Señor, entonces hay algún otro propósito que tú tienes para mí. Pero si es así, Señor, voy a hacer todo lo posible para salir de aquí. Si tú me levantas de este lugar, yo te prometo, Señor, le digo, que me levantaré y haré lo mismo que estaba haciendo hasta ahora, pero con mayor énfasis, de predicar el Evangelio a aquellos que no lo conocen. Y así fue como esto fue ocurriendo. 19 días estuve hospitalizado allí. 19 días luchando. Sí, continúa, Roberto. Días, claro. Y entonces en ese momento, mientras estaba allí en el hospital, recuperándome, vino algo a mi mente, que yo digo, el Espíritu de Dios lo trajo a mi mente, porque yo dije, la mayoría de los enfermos que vienen aquí al hospital se entregan en los brazos de los médicos completamente, pero en sí no hacen un esfuerzo ellos por sí mismos, por tratar de recuperar y pedirle espacio al pulmón. Entonces vino a mi mente de que
mientras estaba conectado con la mascarilla allí al ventilador, empezara a sacarme la mascarilla y empezar a pedirle a los pulmones que me dieran espacio para respirar. Y así fue como día a día fui logrando que primero soporté sin la mascarilla 5 minutos, después 10 minutos, 15 minutos. Pero la situación que se presenta aquí es que mis pulmones seguían colapsados del todo. Entonces el médico me dice, pero ¿cómo puedes respirar si tu pulmón todavía están los dos colapsados? Entonces le digo yo, no, pero esto le digo yo, doctor, no es de mí. Aquí yo veo claramente la mano de Dios que está haciendo un milagro en mi vida. Y entonces el doctor me dice, también lo creo, me dice en ese momento, pero mira, vamos a hacer una cosa. Si tú estás logrando algo así en ese momento, no te vamos a pasar a entubar, me dijo, porque precisamente en la mañana nosotros te íbamos a pasar a UTI para que fueras entubado. Y en ese momento fue cuando soporté aproximadamente 15 minutos sin la mascarilla. Y el doctor me dijo, hagamos una cosa, te voy a dejar todo el día aquí con una enfermera y si tú soportas todo este día aquí sin la mascarilla, entonces me dijo, vamos a empezar otro tratamiento, me dijo. Y así fue. Wow. Pero fíjense que llegué después a durar 24 horas sin la mascarilla. Wow. Pero mire lo que ocurre acá. Cuando me iban a pasar de la sala de urgencia a la sala de rehabilitación, porque ya estaban viendo claramente mi rehabilitación, en ese momento que me desconectan de la máquina, me viene un infarto. Ahí en ese momento sentí yo como la transpiración corría por mi cuerpo. El primer minuto estuvo consciente, vi como los médicos y las enfermeras corrían y trataban de ayudarme. Pero en ese momento yo me desvanezco, ahí no supe más y no supe realmente cuánto tiempo estuve inconsciente. Pero lo que sí, cuando desperté, estaba el médico, las doctoras y las ayudantes allí al lado y le digo yo, ahora sí, doctor, puedo respirar. Y entonces él me dice, sí, pues Robertito, ya pensamos que no volvías. Y la enfermera por otro lado me dice, sí, pues estábamos esperando solamente de que bajaras al descanso porque ya no te veíamos reacción alguna. Y yo le digo, el Señor me ha librado de esta situación. Yo he despertado aquí porque creo en un Dios grande, poderoso, lleno de amor, de gracia y de misericordia. Y he sentido su presencia, le digo yo. Entonces, allí, lo bueno es que allí quedó una gran lección en ese sentido. Porque yo le dije, yo creo en un Dios, el Dios de los milagros. Y por lo tanto, y un doctor aún así, a modo de broma, me dice, sí, me dice, porque así como estás con permiso de San Pedro, me dice, bromeando el doctor. Claro. Pero yo le digo, doctor, esto es un milagro. Quizás ustedes no lo entiendan. Además, le digo, yo practico el régimen ProSalud, es un régimen sano a base de cereales, verduras y legumbres. Y eso a mí, le digo, doctor, me ha servido mucho en estos últimos 15 años que viví. Y a decir verdad, lo único que les puedo decir a ustedes es que ustedes miren hacia la cruz de Cristo. Y allí está la sanidad, Cuando nuestros dolores son más intensos y nosotros miramos a la cruz vacía donde Cristo derramó su sangre por nosotros, vemos que nuestros dolores o nuestros problemas son tan insignificantes que se mitigan al ver los grandes dolores que el Señor sufrió allí en la cruz del Calvario para darnos la salvación. Wow, qué impresionante realmente, Roberto, tu testimonio. Si quieres ahí arreglarte un poquito el micrófono para no tener ahí inconvenientes, pero realmente cómo Dios usa esa enfermedad, esa terrible enfermedad que ha cobrado la vida de millones de personas y te utilizó a ti para dar testimonio de cómo el Señor obra y obra milagros en sus hijos de una manera maravillosa, Roberto. Realmente
Dios obró de una manera poderosa. Y también tengo aquí anotado rápidamente, bueno, ya se nos va a acabar la conversación, el tiempo, pero un kinesiólogo te visitó, oraron y no lo viste más. Cuéntame un poquito de ese proceso, qué fue lo que pasó antes de que te dieran del alta en el hospital. Ahí. Claro, eso sucedió un día de mañana, como a las 8:30 de la mañana, que era la hora en que estaban las kinesiólogas, porque a mí me atendían puras damas kinesiólogas, que me hacían ejercicios de rehabilitación para que los pulmones fueran cediendo. Pero en ese momento fue cuando un día de mañana entra un joven, aproximadamente de unos 22 años, 25 años, y me dice buenos días, le digo yo. Y me dice, soy su kinesiólogo hoy. Y me dijo, vengo a hacerle algunos ejercicios, pero principalmente me dice, vengo a orar por usted. Amén, le digo yo, amén. Y entonces llega y me dice, pero antes me dice, lo voy a levantar. Primera vez que a mí me sacaban de la cama. Me dice, lo voy a levantar porque vamos a orar de pie. Y luego me dice, vamos a caminar por la habitación, me dice, en ese momento, para ver cómo está su estado físico. Yo no me podía sostener solo, estaba tan débil que había bajado más de 10 kilos. Así es que él me dice, me abraza así y empieza a orar conmigo. Hizo una linda oración. Y después me dice, ahora vamos a caminar. Y empezó, me dio como 5 vueltas por la habitación donde yo estaba allí. Y después me dice, ahora siéntese en la camilla. Me siento, me conecta nuevamente y me acuesta. Y después ahora dice, me retiro. Y cuando se va, me dice, y no se olvide usted también de orar por mí. Y yo le digo, amén, así lo haré. Pero después me di cuenta que con la impresión de todo lo que ocurrió, ni siquiera le pregunté su nombre. Entonces, pero sí, fue un testimonio bastante fuerte ese, porque yo no me explicaba y después no vino más ese kinesiólogo conmigo. Siguieron atendiéndome las mismas kinesiólogas de antes, las damas que me atendían. Y tampoco a mí, obviamente no se me fue después tampoco no preguntar quién era ese joven que había venido. Pero yo lo atribuyo a que el Señor envió allí un ángel para darme ánimo y poderme levantar de aquel lugar. Qué hermoso, Roberto. Realmente Dios protege a sus hijos de una manera asombrosa, de una manera maravillosa. Gracias por ese testimonio tan hermoso. Que Dios te siga bendiciendo junto a tu familia. Seguramente, sin duda, Dios te permitió contar hoy tu historia en identidad. Muchas personas están siendo tocadas por tu testimonio. Así que esperamos sea de gran bendición para ti. Te iba a decir, Roberto, por favor, si puedes dejar un mensaje final para nuestros amigos que están ahí escuchando y viendo, que de pronto están pasando por una situación similar en enfermedad del COVID, puede ser precisamente en lo que tú le puedas dejar un mensaje. Ok. Bueno, en realidad, ser constantes en la oración. Allí lo dice muy claramente la Biblia, donde dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Un versículo maravilloso que tiene relación en el cómo nosotros tenemos que permanecer en la oración. Es muy importante la oración. Lo otro también es cuidar de nuestro cuerpo. También Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20 dicen allí, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios con vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Este es un mensaje maravilloso para que se aferre constantemente a Dios en oración, como lo hacía Daniel 3 veces al día, y cuidar de nuestro cuerpo.
Amén. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición, por abrir tu corazón y habernos contado este testimonio, esta historia de vida maravillosa, de fe y fortaleza en el Señor. Que Dios te bendiga grandemente en todo lo que realizas, en el colegio adventista, en la iglesia, con tu familia. Que Dios te bendiga. Amén, Angélica. Que el Señor les bendiga a ustedes también y saluda a todos los amigos que nos han estado escuchando. Claro que sí, muy bien, ahí teníamos el testimonio de Roberto Jara, un hombre fortalecido en el Señor, restaurado por esta terrible pandemia que estamos viviendo, pero en el Señor fue fortalecido, fue sanado completamente. Con esta inspiradora historia quiero invitarte para que nos encontremos en el próximo episodio de Identidad aquí por el canal Nuevo Tiempo, canal de esperanza.